Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Pedro Infante ayuda a su hermano Ángel. Espero la disfruten, tanto como yo. Comenzamos. El día 14 de abril del año de 1952, Pedro Infante se reúne con los productores para realizar una película. Cuando estaban platicando sobre el guión, los productores mencionaron a varios actores para que lo acompañaran en dicha cinta. Pero Pedro tendría a su actor ideal. Se trataba de su hermano Ángel Infante, el cual él preparaba en sus tiempos libres para tener el desenvolvimiento ante las cámaras. Al igual que con su voz, le decía como cantara que su voz no tenía que ser igual a la de él para que la gente no lo relacionara con Pedro. Pedro, al estar reunido con los productores de Grobas, les dijo: Señores, yo quiero que en esta cinta le den el papel principal a mi hermano Ángel. Ellos le contestaron: Pero Pedro, ¿y su carrera actoral? Miren señores, vamos a ser realistas. No hace falta. Yo entré al cine sin saber naditita y ahora pude aprender hasta de más, como si hubiera estudiado. Los productores no duraron mucho en tomar la decisión y aceptaron. Está bien, Pedrito, es un hecho. La película llevaría por nombre Por ellas aunque mal paguen. Pero no solo eso, Pedro abogó por Ángel para que le dieran el papel principal, y también para que Irma Dorantes participara en dicha cinta, con la promesa de que Pedro aparecería unos momentos y así la gente se diera cuenta y tener entradas y ventas taquilleras. En dicha película, Pedro se presenta cantando Nocturnal, una canción que él quería mucho porque fue la que le abrió sus puertas como cantante en sus inicios. Cuando comenzó el rodaje, Pedro había días que iba y otros no a ver cómo se estaba grabando la cinta en los estudios. Pero siempre estaba al pendiente de Ángel y de Irma. Una vez llegó Ángel muy enfadado y Pedro al verlo le dijo: Pues, ¿qué pasó? Fíjate, hermano, que tuvimos que repetir una de las escenas varias veces y eso me molesta demasiado. Cuando creía que lo hacía de maravilla, pues luego gritaban: ¡Corte! ¡Se repite! Y pues ya venían con el guión y se ponían a hacer mímicas de lo que ellos querían que hiciera y la verdad, pues tanto movimiento con las manos me distraía mucho. Pero Pedrito, con su gentil sonrisa, le dice: Mira, Ángel, es un trabajo, el cual te guste o no, tienes que hacer lo que los viejitos quieran. Tú pones la cara y voz, y al final los que se llevan los méritos son los que aparecen en la pantalla. Así que échale ganas y déjalo que fluya. No imites a nadie, simplemente sé tú. Los consejos de Pedro sobre su hermano Ángel dieron frutos. Y así fue que logró rodarse la película Por ellas aunque mal paguen, con el papel estelar de Ángel Infante. Lo que sí es cierto es que Pedro Infante apoyaría a Ángel a participar en varias cintas a su lado, fuera extra o no. El apoyo estaría presente de parte de Pedro siempre y fue incondicional. Pedro Infante, como todos lo sabemos, ayudaba a manos llenas principalmente a su familia y a todo aquel que se le acercara y en verdad lo necesitara. Aunque a veces doña Cuquita, quien tenía un corazón de pollo, siempre le pedía dinero de más y se los daba a la gente que se le acercaban porque le decían padecer alguna enfermedad, que lo ocupaban para operaciones, para alimentos, etcétera, etcétera. Así de grande fue Pedro Infante. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.